Nos encontramos integrados por Aceves Carlos, Garibay Marisol, Juárez Brenda y Dulce Conde. ¿Te puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, los contenidos abordados en asfixia perinatal, que va a ser el primer tema que vamos a ver, son los siguientes. Parte desde definiciones, epidemiología, etiología, fisiología, cuadro clínico que se relaciona con el diagnóstico, complicaciones que también se relacionan con el diagnóstico y el tratamiento. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, para comenzar vamos a tener que definir asfixia, que etimológicamente nos referimos a la falta de la respiración o la falta de aire, pero clínicamente vamos a ver que va a ser un síndrome caracterizado por la suspensión o cuando hay una grave disminución de oxígeno y de intercambio gaseoso. Este puede ser a nivel de placenta o a nivel pulmonar. Vamos a tener que como resultado va a resultar en una hipoxemia, en una hipercapnia y también en una hipoxia tisular con acidosis metabólica. Ahora, hablando de asfixia perinatal, vamos a tener que esta va a ser una agresión producida al feto o al recién nacido. Esto se debió a una falta de oxígeno o a una falta de perfusión tisular adecuada, como lo vimos en la definición de asfixia. Pero de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, que se abrevia como AAP, y al Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, vamos a tener 4 criterios que nos van a permitir generar un diagnóstico de asfixia perinatal. Este va desde una gasometría, desde la calificación del APGAR, los datos clínicos que nos están mostrando que hay una lesión a nivel neurológico y también vamos a tener, por así decirlo, una disfunción orgánica múltiple. Esos son los 4 criterios que vamos a abordar más adelante. Y es importante saber que la asfixia se puede presentar antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y es por eso que vamos a encontrar a veces referida como asfixia neonatal o asfixia perinatal. Recordando, el periodo neonatal va a abarcar de los primeros 28 días de vida del recién nacido y en este periodo vamos a tener que se va a dar la maduración de distintos sistemas en donde van a adaptarse a la vida extrauterina y por lo mismo de esta adaptación vamos a tener numerosos ajustes fisiológicos. Y el periodo perinatal va a abarcar de las 28 semanas de gestación hasta el séptimo día de vida fuera del útero materno y en este vamos a tener que va a suceder un momento trascendental durante el parto o el parto por así decirlo. Respecto a la epidemiología de asfixia perinatal, vamos a tener que representa una de las principales causas de muerte neonatal, en donde va a ser un incidente grave en los neonatos. Vamos a también a presentar que se ha estimado que a nivel mundial, entre el 0.2% y el 4% de los recién nacidos representa algún grado de asfixia neonatal. Hablando de todas las muertes neonatales en general, estas representan el 25%. Incluso se considera que más de 1 millón de los recién nacidos que han sufrido asfixia neonatal van a desarrollar alguna secuela. La incidencia de asfixia neonatal va a variar su incidencia de ciertos lugares a ciertos lugares, ya que en algunos centros en donde se atiende el nacimiento van a tener criterios para determinar asfixia neonatal que van a ser diferentes en otros centros. Entonces, es por eso que hay una variedad en la incidencia o en la epidemiología de esta patología. Vamos a tener que en México, durante el 2003, son las cifras que encontramos, y que se registraron 2.271.700 nacimientos. De esto vamos a tener que 20.806 van a ser disfunciones neonatales, pero de estas funciones neonatales, solo el 49.4% van a ser debido a una asfixia durante el nacimiento o al nacimiento. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, respecto a la etiología, vamos a tener que la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis fetal van a ser algo que se puede producir cuando existe una disminución en el flujo de sangre materna o una disminución en el flujo de sangre fetal. Por lo tanto, la etiología o las causas de asfixia perinatal se pueden clasificar en 5 bloques: causas maternas, placentarias,
fetales, neonatales o de cordón. En las maternas tenemos que entra la hiperactividad uterina, enfermedades generales, la hipotensión materna o por un parto prolongado. Vamos a tener que dentro de cada uno de estos bloques, por ejemplo, A, B y C, por ejemplo, la hiperactividad uterina puede ser por el uso de oxitocina o por un parto precipitado. Enfermedades generales vamos a tener que es por alguna comorbilidad que se presente en la madre, que pueda afectar como hipertensión crónica inducida por el embarazo, diabetes crónica, diabetes gestacional, alguna cardiopatía, problemas con la presión como preeclampsia o eclampsia, alguna nefropatía que sufra la madre o alguna infección. En la hipotensión materna vamos a tener que estas pueden ser debidos a hemorragias por anestesia regional, por algunos medicamentos hipotensores, entre otras. ¿Te puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, en las placentarias tenemos al desprendimiento prematuro de placenta normoinserta por algún desgarro placentario o alguna placenta previa nos puede generar esto. Las fetales tenemos por alguna anemia hemolítica, por algún hidrops, por alguna transfusión fetomaterna, alguna hemorragia, cardiopatía congénita, alteraciones auricoventriculares, prematurez o en recién nacidos postérmino y en fetos macrosómicos o incluso en un embarazo gemelar. ¿Te puedes dar a la siguiente, por favor? Y en los neonatales vamos a tener que puede ser por una inmadurez pulmonar, por alguna obstrucción de vía aérea por meconio, alguna dificultad en la expansión pulmonar o alteraciones musculoesqueléticas. Vamos a tener que todas estas causas que se aglobaron en 5 bloques van a ser explicadas por 5 mecanismos. Puede ser porque hay una interrupción de la circulación umbilical debido a una compresión o accidentes del cordón, algún prolapso del cordón o enredo del mismo. También tenemos que puede ser por alteraciones del intercambio gaseoso a nivel placentario, que en este caso podría ser el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, alguna placenta previa sangrante o alguna insuficiencia placentaria. También vamos a presentar alteraciones en el flujo placentario y esto puede ser por alguna hipertensión arterial, hipotensión materna o alteraciones en la contractividad uterina. El cuarto mecanismo que nos puede explicar esta etiología o estas causas que se englobaron en 5 bloques va a ser el deterioro de la oxigenación materna o la incapacidad que tiene el recién nacido para establecer una transición exitosa de la circulación fetal a la circulación cardiopulmonar neonatal. Entonces, esto nos explicaría la etiología que se puede presentar. ¿Le puedes dar a la siguiente? Es importante considerar que este cuadro es lo que les expliqué, pero resumido, para que lo puedan checar más adelante. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, debemos de considerar que algunas de las causas planteadas anteriormente pueden presentarse durante el embarazo. Entonces, al presentarse y al ser una causa de asfixia, nos van a representar un factor de riesgo. Cuando nosotros identifiquemos un factor de riesgo, esto puede ser durante la atención obstétrica, también cuando se le hace la historia clínica a la madre y también lo podemos constatar en la atención obstétrica. Vamos a tener que en caso de que identifiquemos factores de riesgo para asfixia, es necesario contar con un personal capacitado con reanimación neonatal, con un carro rojo para la atención específica del recién nacido. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Aquí podemos ver las características del carro rojo, que va a tener un poste portasoluciones, va a tener un desfibrilador y monitor, va a tener para masaje cardíaco y va a tener 4 compartimientos. Estos 4 compartimientos van a tener medicamentos. Los medicamentos que podemos presentar son desde antirrítmicos, pueden ser bloqueantes beta, antihipertensivos, analgésicos y sedantes, y cardiovasculares. Vamos a tener que en el segundo cajón vamos a presentar material de consumo, en el tercero cánulas, laringoscopio o guantes y en el cuarto cajón vamos a tener bolsas de reanimación, catéter para oxígeno o soluciones.
Esto va a ser importante y es necesario tenerlo en cuenta. Le puedes dar otro clic. Y también es necesario presentar una cuna de calor radiante en caso de que identifiquemos factores de riesgo. Le puedes dar un clic, por favor. Y pues estas son las partes de una cuna de calor radiante. Siguiente, por favor. Y también va a ser necesario tener una fuente de oxígeno y de aire. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito de la fisiopatología. Va a ser muy importante que entendamos cada uno de sus pasos, todo el proceso, porque más adelante vamos a ver las complicaciones multiorgánicas y por lo tanto es muy importante la fisiopatología. Bueno, va a iniciar primero cuando esté presente la asfixia neonatal, va a iniciar con taquicardia e hipertensión. Sin embargo, como va a estar presente tanto la hipoxia como la hipercapnia, va a haber una vasodilatación a nivel cerebral. Sin embargo, lo que es tanto la adrenalina como la noradrenalina van a tener un efecto a nivel de los vasos periféricos y van a generar una vasoconstricción periférica. El siguiente paso, en cuanto a la fisiopatología, va a ser que al haber una vasoconstricción periférica, va a aumentar la tensión arterial. Sin embargo, el aumento de la tensión arterial va a hacer que haya una respuesta vagal mediante los quimiorreceptores, generando así una bradicardia. Entonces, sí va a haber tensión arterial, pero va a aumentar la tensión arterial, sin embargo, va a haber bradicardia. Eso es muy importante. Ahora, como ahorita va a haber una disminución de oxígeno por lo mismo de la hipoxemia, el cuerpo es muy inteligente, entonces sabe que tiene que redistribuir todo el flujo sanguíneo y le va a dar prioridad a tres órganos fundamentales: al encéfalo, a las glándulas suprarrenales, porque obviamente van a ser las encargadas de proporcionar tanto la adrenalina como la noradrenalina, y al corazón. Pero todos los demás órganos no van a tener el mismo flujo sanguíneo, de hecho va a estar disminuido y va a ser menor que el que habitualmente tenían, dándole prioridad a estos tres. Como va a haber esta redistribución del flujo sanguíneo, y muchas de las partes del cuerpo se van a quedar sin oxígeno, entonces las células van a optar por hacer glucólisis anaerobia, por metabolizar mediante la glucólisis anaerobia. Recordemos un poquito de bioquímica y el resultado final de la glucólisis anaerobia va a ser el lactato. El lactato al final nos va a producir una acidosis metabólica y por lo tanto nuestro pH va a empezar a disminuir. Y esto por toda la isquemia que está provocando. Después, como no va a haber un intercambio gaseoso y va a continuar el aumento de la hipercapnia, entonces vamos a terminar teniendo una acidosis mixta. Va a ser tanto acidosis respiratoria como acidosis metabólica. Y tanto la disminución del pH como el hecho de que ya no producimos ATP, sino lactato, va a generar una alteración en la membrana celular. Y por lo tanto, esto puede provocar un edema citotóxico. El último paso va a ser la disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque aunque le da prioridad tanto al corazón como al encéfalo, como las glándulas suprarrenales, va a llegar un momento en el que el cuerpo ya no va a poder generar el mismo flujo sanguíneo para estos órganos vitales. Por lo tanto, se va a perder el flujo sanguíneo y va a generar isquemia. Es muy importante este último paso porque, como vamos a ver más adelante, hay un proceso en el cual si nosotros llegamos a este tipo de hipoxia aguda, los problemas crónicos, aun cuando se trate al paciente, van a seguir teniendo problemas neurológicos. Entonces, por eso es importante que lo comprendan. Y en algunos libros dividen estas etapas que les he comentado como hipoxia isquémica progresiva, hipoxia severa e hipoxia aguda. La hipoxia isquémica progresiva se podría decir que es desde la taquicardia e hipertensión hasta lo que es la distribución del flujo sanguíneo. Una vez que se presenta la acidosis mixta, ya se considera como hipoxia severa. Hasta, bueno, tanto desde la acidosis metabólica hasta la acidosis mixta. Y una vez que hay una disminución del flujo sanguíneo en todos los órganos vitales, entonces ya se considera como hipoxia aguda. Y bueno, ¿por qué es importante estas tres clasificaciones? Porque cuando el paciente se encuentra en hipoxia isquémica progresiva, digamos que va a tardar entre 30 minutos, o tenemos como 30 minutos para reaccionar antes de que la enfermedad se convierta letal. Si esta avanza a ser una hipoxia severa o una hipoxia aguda, entonces solo tendremos 10 minutos antes de que la enfermedad se convierta en letal y pueda morir el paciente. Y bueno, esto sería todo de la fisiopatología.
Y bueno, encontramos un apartado en donde se nos menciona el cuadro clínico y vamos a tener que las manifestaciones clínicas, pero especialmente cuando es de forma intrauterina, que nos indican una hipoxia, es cuando hay una bradicardia o taquicardia extrema. Vamos a presentar tonos irregulares, puede haber expulsión de meconio, esta es la más frecuente, o movimientos incoordinados. Pero continuando con las manifestaciones clínicas que se presentan en asfixia perinatal en el recién nacido, de acuerdo a lo que nos menciona la GPC, es que estas nos van a sugerir si un neonato estuvo expuesto a algún evento de asfixia. Se van a clasificar en aparición temprana tardía o aparición tardía. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, cuando tenemos una aparición temprana, generalmente hay dificultad para iniciar y mantener la respiración. Vamos a observar alguna depresión en el tono muscular o incluso en los reflejos y vamos a presentar alteraciones de la perfusión. ¿Te puedes dar a la siguiente? Mientras que en la aparición temprana tardía vamos a encontrar la alteración del estado alerta, puede presentarse crisis convulsivas, intolerancia a la vía oral, alteraciones en el ritmo cardíaco, puede ser taquicardia o bradicardia e incluso hipotensión. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, en la aparición tardía ya se va a presentar un sangrado. Este sangrado puede ser del tubo digestivo, sangrado pulmonar, algún retraso de la primera micción, oliguria, anuria o poliuria. Estos datos o estas características dentro del cuadro clínico las vamos a observar más adelante y nos van a permitir dar un diagnóstico. Algunas nos indican que ya hay complicaciones o alteraciones a nivel sistémico o alguna falla orgánica. ¿Le puedes dar a la siguiente? En todo momento se recomienda que desde el nacimiento el médico tratante del recién nacido debe de indicar si existen datos sugestivos y en qué etapa se encuentran, en etapa temprana, tardía o en tardía. Y bueno, para continuar con el diagnóstico, vamos a tener unos criterios. Los criterios que nos mencionan en la GPC son los mismos que nos mencionan las asociaciones que ya les había comentado, que es la Americana de la Academia de Pediatría y también la de Obstetricia y Ginecología. Estos son 4. La primera va a ser una gasometría que se realiza a partir del cordón arterial umbilical y debemos de tener una acidosis metabólica con un pH menor de 7 o menos. También agregan por parte de la GPC que debe de tener unas bases menores a 10. Vamos a tener también la calificación de APGAR, en donde este debe de presentarse de 0 a 3 a los 5 minutos. Alteraciones neurológicas que nos van a dar datos clínicos en una patología que se le conoce como encefalopatía hipóxico-isquémica, que vamos a ver más adelante. Y también debemos de ver si existe alguna evidencia bioquímica o clínica principalmente de alguna disfunción orgánica múltiple, en donde se va a afectar el sistema cardíaco, digestivo, hepático, entre otros. Entonces, para el diagnóstico, para que nosotros podamos documentar el diagnóstico de asfixia, necesitamos los niveles de pH al nacimiento, preferiblemente del cordón umbilical, y esto se va a hacer por medio de una gasometría. También necesitamos realizar la evaluación del APGAR, esta debe ser óptima, y debemos de ver los niveles que existen, si es del 0 al 3. También necesitamos identificar signos que nos indiquen algún daño neurológico en forma temprana y ver si hay la presencia de algunos síntomas o cuadro clínico de alguna falla orgánica múltiple. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, respecto a la gasometría umbilical, vamos a observar que esta se va a realizar de la sangre de cordón umbilical y esta va a estar determinada por componentes respiratorios, que es el CO2, y el componente metabólico, que es a partir del bicarbonato y del exceso de bases. Vamos a observar que en el evento hipóxico isquémico vamos a tener que la placenta va a ser un órgano de respiración fetal y también este va a proveer suficiente oxígeno para el crecimiento fetal. Esto va a ser bajo condiciones de metabolismo aeróbico.
pero cuando la transferencia del oxígeno se restringe, vamos a tener que va a haber complicaciones para completar el metabolismo de carbohidratos a CO2 y agua. Prácticamente va a ser imposible. Por lo tanto, el metabolismo fetal se debe realizar a través de vías anaerobias y a partir de esto vamos a tener que se va a acumular el exceso de ácido láctico, porque pues como ya vimos va a ser resultado de este. Tenemos que los iones hidrógeno van a reaccionar con el bicarbonato presente en la sangre fetal y van a bajar sus concentraciones. Por lo tanto, vamos a presentar una acidosis metabólica. También va a haber una acumulación de ácidos no volátiles, que estas también ayudan a la disminución de la concentración del bicarbonato. Entonces vamos a presentar una acidosis metabólica en el recién nacido y generalmente la acidosis metabólica se asocia con un grado de morbilidad y mortalidad altos durante el periodo neonatal. Para considerar que existe una acidosis metabólica, tenemos que tener una gasometría con un pH menor de 7 y el exceso de base igual o menor a 10 milimoles sobre litro. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, encontré que existen puntos de corte para la acidosis en donde se puede clasificar de leve a moderada con un pH de 7 a 7.2 y en un grado severo sería con un pH mayor a 7 pero con un exceso de bases de menos 12 milimoles sobre litro, mientras que en la leve moderada es de menos 10. También vamos a presentar que para sustentar el diagnóstico de asfixia neonatal, durante la gasometría debe tener ciertos requisitos. Estos requisitos van a ser que la muestra debe de ser tomada del cordón umbilical inmediatamente después del nacimiento. También vamos a presentar que se debe realizar una muestra arterial dentro de los 30 minutos posteriores al nacimiento para confirmar. Entonces debemos de reportar un pH menor de 7 en estas dos muestras, por así decirlo, y el exceso de bases menor a 10. Se realiza obligatoriamente a prematuros de 32 semanas de gestación. También se realiza en recién nacidos cuyas madres hayan presentado alguna causa o algún factor de riesgo de los que ya mencionamos. También vamos a presentarla en neonatos con un retardo de crecimiento intrauterino y también en niños 4 horas antes del parto, en donde se usó alguna droga que provocó depresión respiratoria al nacer, o en hijos que sus madres tengan el antecedente en historia clínica de haber consumido cocaína o presente en este tipo de consumo. O también en recién nacidos que presenten alguna depresión cardiorrespiratoria al nacer o que tengan un antecedente de sufrimiento fetal. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor? Y bueno, para la toma de muestra tenemos que considerar que el material son jeringas de vidrio y generalmente se va a transportar en hielo. Esto es porque las jeringas plásticas son estables a una temperatura ambiental, pero solo por 30 minutos, pero van a ser inestables en hielo y pues el transporte generalmente es en hielo. Respecto al anticoagulante que se usa es la heparina y este es el único aceptado debido a que no nos va a presentar alteraciones en gases del cordón, pero si hay un exceso de heparina podemos tener una disminución del pH y alterar la muestra. La obtención de la muestra se va a realizar a partir de un pinzamiento que se va a realizar en el cordón o un campleo y se pinza y se corta el cordón umbilical. Entonces, después de que deja de latir el cordón o después de que se expulsó la placenta, se realiza la extracción de sangre y tenemos que considerar que se realiza después de nacer, antes de que se inicie la primera respiración. Vamos a tener que, esto nos va a permitir mantener los valores ácido-base del cordón, ya que estos cambian rápidamente dentro de los primeros 5 a 10 segundos después de iniciar la ventilación del recién nacido. Y pues esto puede mostrar un aumento en el PCO2 y por consiguiente una disminución en el pH. Respecto a los vasos umbilicales, vamos a tener que la arteria umbilical se ha visto que refleja el estado ácido base del feto de una mejor manera que la vena y la vena nos presenta un estado ácido base placentario.
también, como notas, encontré que los vasos arteriales y venosos que se encuentran en la superficie de la placenta nos van a permitir también realizar esta toma de muestra. Y dentro de esta gasometría es importante medir el lactato sérico, ya que este va a ser como un indicador de hipoxia tisular en el periodo neonatal temprano. Este generalmente se debe de ajustar a los valores de edad gestacional y nos va a permitir ser un parámetro para el diagnóstico de asfixia neonatal junto con otros parámetros que se realizan durante el diagnóstico. Y bueno, continuando con otra parte del diagnóstico, vamos a tener al APGAR. El APGAR, pues históricamente surgió en 1952 por la doctora Virginia Apgar, que diseñó este método para evaluar de una forma rápida el estado clínico del recién nacido. Esto es a partir de una evaluación simultánea de signos al minuto de vida y a los 5 minutos. Vamos a tener que en esta valoración nos va a permitir tener síntomas y signos fundamentales de la hipoxia que se expresan por una inadecuada adaptación cardiopulmonar. Por lo tanto, es considerada para el diagnóstico, pero a veces se cuestiona ya que no se correlaciona de una manera con el estado ácido base del paciente y solo nos brinda como un aspecto clínico para ver el resultado neurológico. Vamos a tener que va a tener 5 parámetros, que es la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, la irritabilidad refleja, el tono muscular y la coloración. Vamos a tener una evaluación de 0 a 2 en el primer minuto y también en el quinto minuto. Si se realiza una suma de estas dos partes, por así decirlo, vamos a poder clasificarlo en una depresión severa, en una depresión moderada o incluso normal. Y dependiendo de esto van a ser las acciones que vamos a tener con el recién nacido, como el RCP, reanimación, o pueden ser incluso a veces necesarios ciertas maniobras. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, tenemos dos valores para asfixia a partir del APGAR. Una es por la International Clasificación y esta va a ser de moderada a severa, en donde moderada vamos a tener un APGAR al minuto de 6 o menor y la severa va a ser de 3 o menor al minuto, mientras que la Academia AAP y ACOG nos determinan que el APGAR va a ser de 0 a 3 a los 5 minutos y esto también va a estar relacionado con la mortalidad neonatal. Vamos a tener que en algunas puntuaciones bajas al minuto y a los 5 minutos no solo van a ser concluyentes de un evento hipóxico agudo intraparto. Entonces, tenemos que considerar la acidosis, el APGAR y alteraciones que pueden presentar para dar el diagnóstico, no solamente el APGAR. Vamos a tener que si hay una persistencia del puntaje menor a 3 a los 5 minutos, va a ser considerado como un factor de riesgo para asfixia, independientemente si se presentaron factores en la madre o la etiología ya mencionada anteriormente. Entonces, por simplemente el APGAR, esto no va a ser concluyente de asfixia, necesita apoyarse también de otras pruebas para el diagnóstico. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, respecto a las alteraciones neurológicas, vamos a tener que estas se presentan cuando hay un exceso de base que excede los 10 o los 12 milimoles sobre litro. Y vamos a tener que realizar una valoración continua de las condiciones neurológicas a través de una exploración. El daño generalmente se presenta como encefalopatía hipóxica isquémica, que vamos a ver más adelante. Y algunos de los signos que podemos identificar o síntomas puede ser por la dificultad para iniciar y mantener la respiración. Vamos a tener alteraciones en el tono muscular, en donde este se encuentra generalmente disminuido. También los reflejos primarios también se van a encontrar afectados, que pueden estar no presentes. Y va a haber alteraciones en el estado alerta o incluso algunos pacientes llegan a presentar crisis compulsivas. Cuando hablamos de la encefalopatía hipóxica isquémica, más la acidosis, más el APGAR menor a 3,
Esto nos puede dar un indicio para un diagnóstico de asfixia neonatal. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, otro de los valores que se va a utilizar para el diagnóstico de asfixia neonatal va a ser la falla orgánica múltiple. Esto se puede hacer a partir de una valoración clínica o de laboratorios, en donde vamos a ver las condiciones de los órganos y sistemas. La falla orgánica múltiple suele presentarse durante la primera semana de vida o durante los primeros 5 días, y vamos a ver que se encuentran afectados con frecuencia el sistema renal, respiratorio, cardiovascular, el digestivo. Podemos tener problemas con la hipófisis y también hematológicos. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Y bueno, vamos a tener que... Un clic, por favor. Otro. Que en el renal podemos observar poliguria, oliguria o anuria. También, como ya lo vimos en el cuadro clínico, se va a presentar un retraso en la primera micción, y esto puede también verse con el aumento de beta 2 microglobulina. Esto se ve en los laboratorios por la creatinina sérica y por el N-acetil de glucosaminidasa, y esto se debe a que puede haber una necrosis tubular aguda en donde se presenta como esta característica en el sistema renal. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Y bueno, respecto al sistema respiratorio, vamos a tener que en el pulmón la producción del surfactante se va a alterar, y en condiciones se va a encontrar acidosis y va a tener una insuficiencia de surfactante. También se puede manifestar a partir de una taquicardia transitoria por aspiración de meconio o por el síndrome de escape de aire extraalveolar. Esto es lo que se puede presentar durante la falla orgánica múltiple, específicamente en el sistema respiratorio. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor? Y bueno, con el compromiso cardíaco que vamos a encontrar en la falla orgánica múltiple, puede ser alteraciones en los latidos. Podemos tener una bradicardia sostenida, hipertensión pulmonar, alguna insuficiencia tricuspidia o mitral. La que prevalece es la insuficiencia tricuspidia. También vamos a presentar que no hay suficiente flujo hacia el corazón, por lo tanto puede ocurrir una hipoxia miocárdica. Vamos a tener consecuencias en alteraciones ecocardiográficas, incremento de marcadores bioquímicos, alteraciones electrocardiográficas. En el gasto cardíaco va a estar insuficiente, puede haber hipotensión e hipertensión pulmonar. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, en el digestivo vamos a tener manifestaciones de hemorragia. Esta es una hemorragia digestiva, intolerancia digestiva transitoria. También se ha visto que afecta la motilidad intestinal, que esta puede aumentar. Vamos a tener peristaltismo y también la liberación de meconio, lo cual puede ser un peligro si se aspira. Va a haber intolerancia digestiva, enterocolitis necrosante, y eso va a ser como lo principal, y bioquímicamente lo podemos ver con una elevación de la transaminasa y la DHL. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, con la parte hematológica, principalmente vamos a observar una trombocitopenia. Esta generalmente se presenta a las 48 horas. También vamos a presentar poliglobulia y una anemia, pero la anemia suele ser nada más en el primer día, y también va a haber una leucocitosis durante las primeras 12 a 96 horas. Vamos a tener un incremento en la eritropoyetina, y también hay un efecto oxidativo por hemorragias que se suelen presentar. Este es un cuadro de lo que se necesita para el diagnóstico de asfixia neonatal, que viene en la GPC, pero es prácticamente lo que pues ya les expliqué, para que si lo quieren ver al rato lo puedan ver. Respecto a las complicaciones, tenemos que se presentan cuando el recién nacido estuvo expuesto a un evento de asfixia prolongado o que ha transcurrido varios días durante una semana. Suelen manifestarse durante este tiempo, y los más presentes pues son la falla orgánica sistémica, en donde vamos a tener la alteración de 2 o más órganos o sistemas. El más afectado va a ser el sistema nervioso,
y vamos a tener que se presentan debido a alteraciones secundarias por una respuesta inflamatoria producida por la asfixia. Y también vamos a presentar la encefalopatía hipóxica isquémica, que se caracteriza por un daño cerebral, por la disminución de oxígeno al cerebro y por la disminución de sangre al cerebro. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Este es otro cuadro que nos explica la falla orgánica múltiple, las características que se pueden presentar o las manifestaciones que podemos presentar, que nos pueden indicar que ya hay una falla orgánica. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, como ya les comentó mi compañera, y si nos guiamos mediante la fisiopatología, lo que es el encéfalo va a poder correr, o bueno, es uno de los órganos que corre más riesgo y puede dejar secuelas después del tratamiento de la asfixia neonatal. La más característica es la encefalopatía hipóxica isquémica. Ajá, el concepto como tal es el síndrome que se va a caracterizar por la dificultad para iniciar y mantener la respiración, la depresión del tono muscular y los reflejos, así como la alteración del estado de alerta y las crisis convulsivas. Como pueden ver en la tabla de al lado, es importante que nosotros clasifiquemos la severidad de esta encefalopatía, tanto leve, moderada y severa. Aquí les dije cuáles son las manifestaciones clínicas y como pueden ver, una de las cosas que caracteriza esta encefalopatía van a ser las convulsiones en las crisis, las convulsiones. Entonces, ¿por qué va a ser importante? Porque si nosotros la clasificamos como leve y moderada, cuando nosotros hicimos el tratamiento, que es el que vamos a ver a continuación, no va a tener ninguna secuela y va a tener todos sus signos vitales normales después de las 72 horas. O sea, no va a tener ningún problema después. Sin embargo, si nosotros la clasificamos como severa, entonces los problemas neurológicos lo van a poder, van a seguir, van a hacer sus secuelas y van a continuar con ellas por el resto de su vida y entonces la valoración del paciente va a ser aún más prolongada. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a iniciar con el tratamiento. Nosotros para dar el tratamiento de asfixia neonatal vamos a iniciar con una pequeña evaluación que va a consistir con la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Para la frecuencia cardíaca, la guía de práctica clínica nos recomienda que sea auscultando la región precordial, que recordemos que es por el espacio intercostal 3 y 4. Y bueno, con esto nosotros vamos a conocer cuál es su frecuencia cardíaca. Recordemos que en un neonato va a ser de 120 a 140 latidos por minuto. Si está menor a eso, que en sí las guías de práctica clínica lo manejan menor a 100, pero bueno, si es menor a 100, entonces podríamos estar en presencia de una asfixia neonatal y tenemos que seguir con el tratamiento que ahorita les voy a platicar. Ahora, por otro lado, con la oximetría de pulso que se va a tomar en la mano derecha, bueno, lo vamos a conectar y su saturación por lo menos tiene que ser más del 94%. Ahora, aquí hay un dato muy importante. Si nosotros le tomamos la saturación de oxígeno al minuto, la saturación de oxígeno no va a ser de 94, va a ser de 68 o 67 cuando son prematuros. Recordemos que va a tomar 10 minutos para que el neonato pueda tener una saturación de oxígeno del 94%. Entonces hay que evaluarlo cuando nosotros estemos haciendo la primera evaluación. Ahora sí, la siguiente, por favor. El tratamiento que va a consistir, el primer paso va a ser la asistencia ventilatoria. Esto lo vamos a hablar, bueno, más al rato lo van a hablar mis compañeros en la reanimación neonatal, pero bueno, en pocas palabras, consiste en la ventilación con presión positiva. Aquí lo fundamental es que tiene que ser al 21% de concentración de oxígeno. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos al 100, vamos a ver que pueden dejar otras secuelas. Entonces nosotros tenemos que iniciar con el 21%. Nosotros vamos a estar regulando y vamos a ver si el tratamiento funciona, tanto con la frecuencia cardíaca como con la saturación de oxígeno. Entonces, cuando nosotros estemos dando la asistencia ventilatoria, si nosotros vemos que no está respondiendo el paciente y que la saturación de oxígeno no aumenta o disminuye, entonces vamos a tener que seguir con el siguiente paso, que va a ser el masaje cardíaco. Van a haber muchas formas de hacerlo, pero la que nos recomienda la guía de práctica clínica es que sea de 3 a 5 compresiones por una ventilación. Y la compresión torácica va a ser con los pulgares. Nosotros vamos a rodear al neonato con el resto de nuestros dedos y así es como vamos a empezar a hacer las compresiones. Justo debajo, bueno, sobre el esternón, algunos redactan que un poco más abajo.
Y bueno, cuando vemos que este no está dando resultado, porque recordemos que tenemos que estar evaluando, o sea, conforme nosotros vamos elaborando el tratamiento, nosotros tenemos que seguir evaluando tanto la frecuencia cardíaca como la saturación de oxígeno, porque si alguna de estas se ve disminuida o no se ve resultado, no se ve respuesta de las maniobras, entonces tenemos que seguir avanzando. Y bueno, si el masaje cardíaco no está funcionando, podemos cambiarlo a 3 compresiones por una ventilación. Si después de la asistencia ventilatoria y el masaje cardíaco sigue disminuyendo, tanto la saturación de oxígeno como su frecuencia cardíaca, entonces nosotros vamos a optar por adicionar epinefrina. La epinefrina se va más que nada a adicionar, se va a aplicar cuando el paciente tenga 60 latidos por minuto, o sea, cuando sea de 60 latidos por minuto o mejor, digo, o menor. Y las dosis que se recomiendan por la vía intravenosa es de 0.01 a 0.03 miligramos por kilogramo, que también esa puede ser endobraquial. Y como ven, es un poquito más. Esto es para que pueda, pues, ir acorde o, bueno, fungir como la vía intravenosa. La siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento, digo, es a grandes rasgos como lo principal que se hace en los primeros minutos para que pueda obtener otra vez su saturación de oxígeno adecuada y su frecuencia cardíaca también. Pero bueno, cuando nosotros iniciamos con la nutrición, ya sabemos que lo principal es la lactancia. Sin embargo, van a ver si el paciente no responde al tratamiento, puede ser que la ventilación tenga que ser continua. Entonces, obviamente, pues no va a estar disponible lo que sería la boca. En ese caso, se va a dar una alimentación parenteral. Se recomienda que sea la alimentación enteral, así como nosotros demos solución al problema. Sin embargo, si sigue con ventilación y tenemos que dar la alimentación parenteral, tenemos que cuidar algunos aspectos que podría dejar esta alimentación, que puede predisponer a la sepsis nosocomial o incrementar la probabilidad de la enterocolitis necrosante, que ya nos había platicado mi compañera Dulce. Pero bueno, más que nada, la enterocolitis necrosante es cuando nosotros dejemos de darle la vía parenteral, bueno, la alimentación parenteral, y volvemos a darle la alimentación enteral. Entonces, ahí hay que tener cuidado de que cuando le estén dando alimentación al bebé tenga tolerancia a la alimentación. Por último, una de las cuales que puede dejar es el cambio de la glucosa. Puede estar un poquito más alterada. Bueno, puede tener crisis hipoglucémicos. Entonces, recordemos que el nivel de glucosa en un neonato tiene que ser de 50 a 100 miligramos por decilitro. También hay que seguir revisando su tensión arterial y los fármacos que se pueden dar para que vuelva a aumentar su tensión arterial va a ser la dopamina y la dobutamina. Recordemos que la tensión arterial es la sistólica de 50 a 60 miligramos de mercurio o de 30 a 40 en la diastólica. Esos es como los rangos normales. La siguiente, las consideraciones que nosotros tenemos que hacer al hacer el diagnóstico de asfixia perinatal. Podemos nosotros no estar presentes como tal en una asfixia perinatal, sino cuando nosotros estemos viendo algunos signos característicos, como es la disminución del tono muscular, cuando hacemos la evaluación del Apgar, puede ser que no sea por una asfixia perinatal, sino sea que por las sedaciones que se les dan a las madres o la analgesia, como puede ser con el diazepam o los analgésicos generales, puedan provocar precisamente una disminución del tono muscular o algunas enfermedades neuromusculares y neurometabólicas que aunque nosotros presionemos con la oxigenación, pues no va a haber una respuesta porque la etiología es otra. Y uno de los ejemplos es, por ejemplo, el síndrome de Werning-Hoffman, que en esta hay un problema como tal en el músculo, en la espina, a nivel espinal, y entonces pues no va a haber respuesta. O sea, al final, aunque nosotros demos tratamiento, no va a haber respuesta porque, les digo, la etiología es otra. Algunas causas de depresión respiratoria va a ser el sulfato de magnesio que se le da a las mamás con preeclampsia y las infecciones graves fetales. Entonces podría ser que nosotros intentemos ayudar con la ventilación, pero al final si vemos que tiene otra etiología, como sería la sepsis o la meningitis, pues al final no va a responder al tratamiento. Y la apnea por lo general se va a presentar en malformaciones del sistema nervioso central del recién nacido, y una de las enfermedades que les dejé como ejemplo es la malformación de Arnold-Chiari. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte de asfixia neonatal y los dejo con mi compañera Marisol.
Bueno, vamos a continuar con lo que es la reanimación neonatal y esta reanimación es importante porque como ya vimos, la asfixia perinatal va a ser una de las principales causas que va a condicionar la necesidad de la reanimación en los recién nacidos al momento del parto. Estadísticamente encontramos que aproximadamente el 6% de los recién nacidos, porcentaje que bien se puede elevar hasta un 80% en recién nacidos prematuros, van a precisar reanimación en los 5 primeros minutos de vida. Y entonces es importante saber realizarla, cuándo realizarla y finalmente saber todos los pasos para poder tener un éxito en esta reanimación. Además, cuando uno aprende cómo realizarla, pues se puede generar un número alto eh, en recién nacidos que consiguen una adecuada reanimación con procedimientos sencillos y aproximadamente solo el 2% van a precisar una intubación endotraqueal y un porcentaje menor van a necesitar administración de fármacos. Como pueden ver, aquí vamos a ver lo que es el programa de reanimación neonatal, el cual va a ser un diagrama de flujo que nos va a ayudar tanto a describir los pasos a seguir para evaluar y reanimar a los recién nacidos. De este lado encontramos todo el diagrama de flujo, que aunque pueda ser un poquito extenso, realmente es un diagrama que tenemos que realizarlo en muy poco tiempo. Para entenderlo es necesario pues observar que los rombos van a indicar las evaluaciones que se van a realizar y los rectángulos van a hacer las medidas que puedan ser necesarias aplicar. Este diagrama de flujo va a seguir un esquema ABC, a lo que nos referimos que va a evaluar vía respiratoria, las respiraciones y posteriormente va a hacer compresiones. Esto debido a que la mayoría de los recién nacidos van a tener un corazón sano y realmente lo último que van a necesitar van a ser las compresiones. Y la reanimación neonatal en general se hace con un equipo de trabajo, por lo que es importante trabajar tanto en equipo, con rapidez y eficacia. Entonces, vamos a iniciar con la evaluación inicial, en la cual vamos a tener que nosotros determinar si el recién nacido puede permanecer con la madre o bien debe ser llevado a un calentador radiante para realizar más evaluaciones. En relación con las vías aéreas, pues se va a tener que establecer una vía aérea que esté despejada para que nos ayude o nos apoye a que haya una respiración espontánea. Con la respiración, cuando no se puede, pues de alguna forma, realizar una respiración espontánea, pues se va a administrar la ventilación por presión positiva y esto nos ayuda a que pues haya una mejor respiración y se usa principalmente en recién nacidos que estén con apnea o con una bradicardia. Otras medidas a usar aquí pueden ser el CPAP o el oxígeno. Con relación a la circulación, se va a hacer cuando los recién nacidos tengan una bradicardia persistente y ya se esté usando la ventilación por presión positiva y no haya una mejoría. Entonces aquí podemos ayudarnos con las compresiones torácicas coordinadas con la ventilación por presión positiva. Y por último tendríamos a los fármacos, que bien se va a usar cuando la bradicardia va a ser grave, es persistente, a pesar de que ya tengamos la ventilación por presión positiva y las compresiones torácicas coordinadas. Y en este caso se pueden aplicar fármacos como la adrenalina en conjunto con la ventilación por presión positiva y las compresiones torácicas. Antes que nada, tenemos que hacer una preparación para la reanimación neonatal y estas 4 preguntas que vamos a observar ahorita son 4 preguntas que se deberían de hacer en todos los partos para saber a qué tipo de parto nos vamos a enfrentar. La primera va a estar relacionada con la edad gestacional y esto es porque en recién nacidos prematuros, pues a veces es necesario llevarlos a una cuna radiante y muchos de estos recién nacidos prematuros tienen una mayor probabilidad a requerir intervenciones durante pues la transición a la vida extrauterina. Pueden desarrollar dificultades para expandir los pulmones, establecer un buen esfuerzo respiratorio o pueden tener también dificultades para mantener la temperatura corporal. La segunda pregunta a realizarnos es si el líquido amniótico es claro. Como bien sabemos, el líquido amniótico va a ser aquel que acompaña al feto y que de alguna manera lo va a ayudar a tener un buen desarrollo.
Le va a proporcionar la realización de movimientos activos y pasivos y una protección mecánica. Este líquido debe de ser transparente, sin embargo, a veces bien puede teñirse, como ya se mencionó, de meconio. Y esto es malo porque en algunos casos puede representar que ya hay hipoxia fetal y es peligroso cuando más espeso sea porque puede ser mayor el riesgo de aspiración por meconio. La tercera pregunta es ¿cuántos bebés se esperan? Debido a que finalmente una gestación múltiple va a ser un factor de riesgo y tenemos que tener los equipos preparados para la reanimación neonatal de cuántos bebés se esperen. En este caso, si esperamos dos, tendríamos que tener dos equipos listos para cada bebé. Bueno, una para cada bebé. Y la última pregunta a realizarnos es si hay algún factor de riesgo adicional. Estos factores de riesgo se van a dividir en previos al parto y durante el parto. Entre ellos vamos a tener las edades gestacionales, pacientes que estén cursando con preeclampsia o eclampsia, hipertensión materna, embarazo múltiple, anemia fetal, polihidrapnios, oligohidrapnios y hidropesia fetal, macrosomía fetal, restricciones del crecimiento intrauterino, malformaciones o anomalías fetales significativas o que simplemente la paciente no haya tenido ninguna atención prenatal. En cuanto a los factores de riesgos durante el parto, pues vamos a tener el parto por cesárea de emergencia, un parto asistido con forceps, una presentación de nalgas o otra presentación anormal, un patrón de frecuencia cardíaca fetal categoría 2 o 3 y a lo que nos referimos es que la frecuencia sea indeterminada o anormal y que los cuales exigirían una evaluación y una vigilancia continua porque muchas veces pueden desencadenar una bradicardia. También se tienen que evaluar la anestesia general en la madre, la terapia materna con magnesio, el desprendimiento de placenta, hemorragias durante el parto, la coriopnionitis, administración de narcóticos a la madre dentro de las primeras 4 horas, bueno, de las 4 horas previas al parto, distocias de hombros, líquido amniótico teñido de meconio o bien un cordón umbilical prolapsado. Antes de continuar con la evaluación de cómo hacer la reanimación neonatal, hay que tener en cuenta que hay una transición de la circulación prenatal y el intercambio gaseoso a la circulación postnatal. Como sabemos, antes de que nazca el bebé, pues depende de la placenta. Esta, ¿le puedes dar al siguiente? Este pues le brinda el oxígeno, los pulmones de la madre pues adquieren el oxígeno de la atmósfera, la transfieren a la placenta y de la placenta al producto. Y los desechos del producto, es decir, como por ejemplo el CO2, van desde el producto hacia la placenta y de la placenta hacia los pulmones de la madre y son exhalados. La siguiente, por favor. Esta transición puede ser exitosa o puede no serlo. En caso de no serlo, pues nos condicionaría a que el bebé esté sufriendo respiratoriamente. Y si sufre mucho, pues nos condiciona a nosotros a que demos una reanimación neonatal. Antes de que nazca el bebé, los alvéolos están llenos de líquido. Pero al momento de nacer este bebé, hace su respiración o provoca el llanto y hace que entre aire hacia los alvéolos. El líquido que estaba en los alvéolos se empieza a absorber. Y es así como los alvéolos, pasar de estar llenos de líquido, pasan a estar llenos de aire y ya funcionan para el intercambio gaseoso. La siguiente, por favor. También otro dato que tiene es que los vasos pulmonares antes de que nazca el bebé están muy contraídos y con la respiración estos empiezan a dilatarse, haciendo que llegue mucha más sangre hacia los alvéolos pulmonares y esto condiciona que haya sangre que recorre los alvéolos y que se pueda oxigenar y pueda depositar el CO2. La siguiente, por favor. Y también es importante decir que cuando ya nace el bebé, el agujero de Bottal o agujero oval en el corazón, que antes comunicaba aurícula derecha con aurícula izquierda, se cierra. Y también un conducto arterioso que antes comunicaba la sangre que venía del ventrículo derecho hacia la aorta, se empieza a contraer. Esta contracción del conducto arterioso es importante porque por eso tomamos las medidas del bebé en la mano derecha. Ahorita les vamos a explicar un poquito esto. La siguiente, por favor.
Como estábamos viendo, vamos a tener que formar equipos de reanimación neonatal. Estos equipos de reanimación neonatal generalmente vamos a tener un reanimador 1, un reanimador 2 y un asistente. Esta es la forma en la que se deben de colocar los reanimadores y el asistente. El reanimador 1 debe estar hacia atrás o dirigido hacia su cabeza de alguna forma y los reanimadores y el asistente hacia sus costados. Eh, Antes del nacimiento, el reanimador 1 tiene que revisar los equipos y los antecedentes. El reanimador 2 tiene que preparar la unidad y revisar también antecedentes. Y el asistente tiene que preparar los materiales y la sala y también tiene que ayudar a la coordinación de los reanimadores 1 y 2 y en caso de, pues, de que se tenga que trasladar a una unidad de cuidados intensivos. Para la primera evaluación, en donde se tiene que estabilizar, evaluar y tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, el trabajo del reanimador 1 va a ser, bueno, esto va a ser en recién nacidos prematuros, envolver en al recién nacido en una bolsa sin secar. Vamos a tener que cubrir su cabeza, posicionar la cabeza, hacer una aspiración si es necesario y reposicionar. Cuando el recién nacido tenga una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y tenga una respiración espontánea, pero con dificultad o bien que se encuentre cianótico, podemos hacer el uso del CPAP. Todo esto igual lo vamos a ver a más detalle más adelante para que no se estresen. El reanimador 2 en este caso va a ayudar a censar la saturación productal, va a ayudar a dar estímulos suaves, va a hacer auscultación y va a hacer la evaluación de la saturación de oxígeno. El asistente nos va a ayudar a encender el pulsiómetro, va a iniciar el reloj Apgar y va a poder ayudarnos a hacer ligaduras y campleo del cordón y también va a tener que ayudarnos al ajuste de las bolsas. Y en la evaluación 2 va a ser una evaluación más general. El reanimador 1 en este caso tiene que evaluar si el CPAP es suficiente. En caso de que el CPAP sí sea suficiente, vamos a hacer una estabilización y vamos a trasladar al recién nacido a una unidad de cuidados intensivos. Cuando el CPAP no ha mostrado mejoría, pues vamos a tener que hacer el uso de la ventilación por presión positiva. Podemos hacer también una intubación, tenemos que ajustar los niveles de oxígeno y podemos hacer un cateterismo umbilical para la administración de medicamentos. El reanimador 2 en sí va a ayudarnos a comprobar la ventilación y la auscultación de campos pulmonares y nos va a ayudar a vigilar la frecuencia y la saturación de oxígeno. Puede ayudarnos también a asistir en la intubación, verificar la ventilación por auscultación, ayudarnos a los masajes cardíacos, asistir al cateterismo umbilical y administración de medicamentos, mientras que el asistente nos va a ayudar a asegurar las bolsas, ajustar las presiones según el reanimador y asistir a sondeos, cateterismos, administración de medicamentos y entre otros, ¿no? Es importante que sepamos esto porque los grupos de reanimación neonatal tienen que tener mucha comunicación entre sí, debe ser un trabajo en equipo y por lo tanto también debemos de poder anticipar la necesidad de reanimar para juntar a nuestro equipo y checar todo el equipo, los antecedentes, a qué se van a enfrentar y preparar tanto las unidades como los materiales. Hablando de los materiales, aquí tenemos los materiales a usar. Vamos a tener que usar materiales para calentar, para despejar las vías, para auscultar y para ventilar. También vamos a tener que usar materiales para oxigenar, intubar y medicar. En el caso para calentar, pues vamos a tener que tener un calentador precalentado o lo que ya se ha venido mencionando. También tenemos que tener toallas o mantas calientes, un sensor de temperatura, un gorro, una bolsa plástica o un envoltorio plástico para los recién nacidos menores a 32 semanas o un colchón térmico. Para ayudarnos a despejar las vías aéreas tenemos que usar una pera de goma, una sonda de succión o un aspirador de meconio. Para la auscultación simplemente podemos usar un estetoscopio. Para ventilar se usa un flujómetro que se va a fijar a 10 litros sobre minuto, un mezclador de oxígeno fijado al 21% que se puede fijar a otros porcentajes dependiendo de la edad gestacional. También tenemos que tener todo disponible para la ventilación a presión positiva, máscaras de diferentes tamaños para bebés a términos y prematuros, sondas de alimentación, jeringas grandes
Y para la oxigenación tenemos que tener un equipo para proporcionar flujo libre de oxígeno, un oxímetro de pulso, una tabla en la que podamos observar los objetivos de saturación de oxígeno. Para la intubación va a ser necesario un laringoscopio con hojas rectas de tamaño 0, 1 o 00, dependiendo de las características del recién nacido. Podemos usar un estilete, que bien este va a ser opcional, tubos endotraqueales de diversos tamaños, un detector de dióxido de carbono, una cinta métrica y tablas de profundidad para la inserción del tubo endotraqueal, una cinta adhesiva para poder ayudarnos a fijar el tubo, tijeras o una máscara laringea, también una jeringa de 5 mililitros. Y los medicamentos, tenemos que tener acceso a medicamentos como la adrenalina, solución salina normal, y también suministros para poder colocar nosotros un catéter venoso umbilical de emergencia y de esta manera administrar los medicamentos. También electrodos para un monitor cardíaco electrónico o un monitor de electrocardiograma. Ahora sí, ya entrando a lo que es el diagrama, vamos a tener los pasos iniciales para la atención del recién nacido. En este caso, pues en el nacimiento, tenemos que marcar la hora y hacer el pinzamiento. Entre el nacimiento y el pinzamiento tenemos que hacer una evaluación rápida. Esta evaluación rápida nos va a ayudar muchísimo para ver si el recién nacido puede necesitar alguna otra evaluación. Las 3 preguntas, la primera va a ser, ¿parece ser un bebé a término? Esto ya lo vimos, que es de mayor importancia en recién nacidos prematuros, porque tienen una mayor probabilidad de requerir intervenciones durante esta transición que están pasando. La segunda pregunta que debemos hacernos es si el bebé presenta un buen tono muscular. Y esto es porque, como ya también se ha mencionado, es necesario evaluar el tono muscular porque puede relacionarse con alguna hipotonía por trastornos de la corteza cerebral que bien puedan ocasionar apnea o respiraciones irregulares y en general pues la presencia de afecciones neuromusculares. La tercera pregunta es si el bebé respira o llora. Esto es porque un llanto vigoroso va a ser un claro indicador de que hay un buen esfuerzo respiratorio. Sin embargo, tenemos que ver si también tenemos un bebé apneico o si el recién nacido tiene una respiración entrecortada. Esta respiración entrecortada pues serían inspiraciones profundas, individuales y que van a ser sucesivas, pero que van a ocurrir en un contexto grave porque nos van a denotar un deterioro del intercambio gaseoso. Cuando la respuesta a estas 3 preguntas es sí, pues el recién nacido puede permanecer junto a su madre con una atención de rutina, que va a ser mantenerlo caliente con una temperatura normal. Tenemos que posicionar las vías, despejar las secreciones, si es necesario secar y hacer las evaluaciones constantes. Entonces aquí pues ya no pasaríamos a más del esquema. Sin embargo, si alguna de las respuestas a las preguntas es no, pues tenemos que pasar a nuestro recién nacido a una cuna radiante para hacer las evaluaciones pertinentes. ¿Cuáles evaluaciones? O bueno, ¿cuáles medidas? Va a ser calentar y mantener la temperatura normal. Vamos a tener que posicionar la vía aérea, tenemos que despejar las secreciones y si fuera necesario, lo de si fuera necesario es en las secreciones y tenemos que secar y estimular. Ahora, pasando ya a estas medidas, una forma fácil de recordarlos va a ser a través de estas 2 mnemotecnias. La primera es CEPASER, en donde se va a referir la C a calor, P a posición, A a aspiración, S a secar, E a estimular y R a reposicionar. O por pases, que va a ser posición, aspiración, calor, estimulación y secar, ¿no? Para nosotros, en general, nosotros proporcionar calor para mantener al recién nacido en una temperatura aproximadamente de 36.5 a 37.5 grados. Siempre y cuando sea un recién nacido a término, el recién nacido se va a colocar en la cuna radiante, descubiertos para que así nosotros podamos tener una visualización total y también que al recién nacido le llegue el calor radiante. Cuando es un
recién nacido pretérmino, generalmente se usan unas bolsas especiales. Ahora vamos a tener que posicionar y aquí va a ser colocar la cabeza y el cuello para abrir las vías aéreas. Aquí no va a ser ni una hiperextensión ni una flexión, va a ser una ligera extensión o bien como se conoce una posición de olfateo. Entonces vamos a colocar al recién nacido en decúbito supino con la cabeza y el cuello en una posición neutral y esto nos va a ayudar a que se puedan abrir las vías aéreas y en caso de ser necesario podemos colocar una toalla enrollada debajo de los hombros del recién nacido para mantener esta posición. Vamos a tener que eliminar o aspirar las secreciones de la vía aérea. Esto se va a hacer cuando se necesite, no siempre se realiza y se puede hacer cuando el bebé no esté respirando, cuando encontremos una respiración entrecortada, cuando haya un tono pobre o si se prevé el uso de una ventilación por presión positiva. Si podemos observar secreciones abundantes, podemos inclinar al recién nacido hacia la derecha o hacia la izquierda para que las secreciones se junten en la mejilla y sean más fáciles de retirar. Siempre que vamos a hacer una aspiración, va a iniciar por boca y posteriormente vamos a tener que quitar las secreciones de la nariz. Cuando vayamos a aspirar las secreciones, pues tiene que ser con cuidado, o sea, no tiene que ser una aspiración fuerte, porque en aspiraciones fuertes podemos estimular la faringe, causar una reacción vagal y causar apnea y bradicardias. Tenemos que secar al recién nacido. Esto se da porque con el líquido que tiene en la piel, pues generalmente hace que pierda más calor y esta es la principal razón por la que tenemos que secarlos. Cuando son recién nacidos menores de 32 semanas, pues no es necesario secarlos porque se cubren con un plástico de polietileno y se tiene que estimular. Mientras se seca, generalmente se hace la estimulación. Sin embargo, a veces no todos los recién nacidos van a hacer como o tener una mejoría en esta estimulación, así que se puede hacer como una segunda estimulación, que va a ser una estimulación táctil y adicional en donde se puede frotar suavemente la espalda, el tronco o las extremidades del recién nacido. Si a pesar de estas medidas, una vez realizadas estas medidas, tenemos que pasar a la siguiente evaluación. Preguntarnos si nuestro recién nacido tiene apnea, o sea, si no está respirando, si tiene un boqueo o si tiene una frecuencia cardíaca. Como en este diagrama tenemos que ahorrar el tiempo para nosotros contabilizar o saber cuál es su frecuencia cardíaca, generalmente vamos a hacer un conteo de los latidos en 6 segundos, lo vamos a multiplicar por 10 y aquí va a ser nuestro resultado. Entonces, cuando el recién nacido no tenga ni esté apneico ni tenga un boqueo a una frecuencia menor a 100 latidos por minuto, tenemos que hacer una segunda evaluación en donde se va a considerar el calor. El boqueo, para que quede más claro, agregué un video que si bien no es importante el sonido, pero sí es importante que lo vean porque se hace una respiración muy profunda y pues esto es lo importante, ¿no? Saber cuándo es un gasping o un boqueo. Ahora, pasábamos a la siguiente evaluación en donde si el recién nacido respira con dificultad o tiene una cianosis persistente. Para esto nosotros tenemos que colocar un oxímetro de pulso y las indicaciones es cuando se prevé la necesidad de una reanimación, cuando se confirma su percepción de cianosis central persistente, cuando se vaya a administrar oxígeno suplementario o bien cuando se requiera la ventilación por presión positiva. Para esto es importante lo del color, que aunque bien no lo dice el diagrama como tal, pues es importante también evaluar el color del recién nacido. El oxímetro se ocupa en sí para nosotros tener o evaluar la saturación de oxígeno productal objetivo. Como se mencionó, se va a medir al minuto, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5 y a los 10 hasta alcanzar pues los valores normales. Es importante saber que justo al primer minuto pues no se va a tener una saturación, como bien se había dicho, del 95%,
porque cuando el recién nacido está en vida intrauterina, pues generalmente mantiene una saturación de oxígeno del 60%. Entonces esta saturación va a ir aumentando conforme va pasando el tiempo. Y se coloca en la mano derecha, ¿por qué? Porque como ya se había mencionado, pues vamos a tener a la aorta y las partes de la aorta, y por esta parte se va a encontrar el conducto arterioso, el cual nos va a hacer una comunicación de arterias con venas, y por lo tanto va a ser una mezcla que, si bien va a empezar a estrecharse este conducto, pues aún va a seguir teniendo un vínculo entre esta arteria y la vena, ¿no? Entonces, lo que nos va a importar aquí es que antes del conducto arterioso vamos a encontrar al tronco branquiocefálico, vamos a tener a la arteria subclavia derecha, y esta nos va a irrigar parte del brazo, en donde vamos a tener que tomar esta oximetría para que podamos tener valores concretos en relación a la saturación productal. Por eso se llama productal, porque está antes del conducto arterioso, ¿no? Y ahora, tenemos que evaluar el color de alguna forma, o si está cianótico nuestro recién nacido. ¿Esto por qué? Porque los recién nacidos pueden presentar una cianosis, la cual es la acrocianosis, en donde se va a presentar de alguna forma azulada las extremidades, bien pueden ser manos y piernas, y esto no es relativamente importante. Con el tiempo, o sea, con las horas y los minutos, va a adquirir un color rosado, y realmente no es como muy importante en esta evaluación. Lo que nos importa aquí es la cianosis central, en la que va a verse afectadas las mucosas, y generalmente pues otras partes del cuerpo se van a ver azuladas. Aquí es cuando tenemos que ayudarnos con la oximetría y nosotros verificar la saturación de oxígeno producto al objetivo. Cuando el recién nacido se va a mantener por debajo del rango objetivo en el que se encuentra, pues se debe de administrar oxígeno a flujo libre. Y este oxígeno a flujo libre va a ser administrado por una mascarilla, que no se debe de pegar realmente así totalmente a la carita del recién nacido, sino tiene que tener una pequeña distancia. Vamos aquí a tener una mezcla de gases que bien puede ser, se va a iniciar en un 21%, sin embargo puede llegar al 100%, y se va a ajustar el flujo a 10 litros sobre minuto. Aquí el ajuste, como menciono, va a ser desde 21 y va a aumentar o disminuir dependiendo de cuál sea la saturación que nos mencione el oxímetro. Entonces, cuando nosotros observemos una mejoría, se va a empezar a disminuir gradualmente el oxígeno para que el recién nacido pueda mantener una saturación de oxígeno dentro de sus rangos sin oxígeno suplementario. Otro dato importante, o bueno, a considerar, es que cuando nosotros apliquemos el oxígeno suplementario, tiene que ser caliente y húmedo para que el recién nacido no pierda calor. Si a pesar de que nosotros estamos o aplicamos el oxígeno a flujo libre y no hay una mejoría, podemos hacer uso del CPAP. El CPAP pues va a ser en sí un método de apoyo respiratorio que va a ser a baja presión y va a ser continuo. Nos va a ayudar en sí como a mantener abiertos los pulmones, y va a ser útil cuando las vías aéreas estén abiertas, pero el bebé muestre signos de respiración con dificultad. Como bien podemos observar aquí, pues va a ser un sistema de soporte ventilatorio que no va a ser invasivo. Y el CPAP nunca se debe de usar cuando el recién nacido no esté respirando o cuando la frecuencia cardíaca es de menos de 100 latidos por minuto. Entonces, entre los beneficios que nos ofrece el CPAP es que al no ser invasivo, pues nos va a reducir los riesgos de infección, nos puede ayudar a mejorar la estabilización alveolar, a mantener el volumen pulmonar, nos va a ayudar a mejorar la frecuencia y puede reducir la necesidad de intubación o una ventilación mecánica. Ahora, regresando a esta evaluación, si el bebé presenta apnea o presenta algún bloqueo o presenta una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, pues vamos a tener que hacer uso de la ventilación por presión positiva. La ventilación por presión positiva es el paso más
importante y más eficaz y va a ser la base de la reanimación neonatal. ¿Por qué? Porque como les había explicado, en la reanimación neonatal se va a seguir un esquema ABC en el que vamos a tener que el esquema va a seguir vía aérea, respiración y por último las compresiones, porque en realidad el corazón del recién nacido pues está sano. Entonces es por esto que la ventilación por presión positiva es la base de nuestra reanimación neonatal. Esta ventilación por presión positiva pues se deben de hacer de 30 a 60 respiraciones por minuto y para esto nos vamos a ayudar de ciertas bolsas. Podemos usar 3 tipos de bolsas. Está la bolsa autoinflable, la bolsa de anestesia o bien el reanimador con pieza en T. La bolsa autoinflable va a ser una bolsa que va a permanecer inflada hasta que nosotros la apretemos. Bien puede estar conectada a oxígeno o no conectada como a oxígeno y puede estar, se puede llenar en sí con aire al 21%. Al 21%, ajá. Y la bolsa de anestesia se va a inflar, esta sí solamente con gas comprimido y en todas en general se debe de crear un buen sello. Esta debe estar conectada con un manómetro para que no haya pérdida de gas. Y el reanimador con pieza en T, pues este va a usar válvulas para regular el gas que se administre. Las indicaciones para nosotros iniciar una ventilación a presión positiva es que el paciente tenga apnea, o sea, no esté respirando, tenga una respiración entrecortada, su frecuencia cardíaca sea menor a 100 latidos por minuto, o que la saturación de oxígeno esté por debajo del rango objetivo a pesar de nosotros haber aplicado oxígeno a flujo libre o hacer uso del CPAP. Para esto y para nosotros empezar a hacer la ventilación por presión positiva, tenemos que haber limpiado las secreciones, haber retirado y aspirado las secreciones. Recuerden, siempre iniciando en boca y posteriormente en nariz. Tenemos que posicionar al recién nacido en la posición de olfateo para que se puedan abrir estas vías aéreas. Y de aquí vamos a tener que elegir la máscara correcta. En relación a la máscara correcta, pues hay variedades en relación a sus tamaños y hay 2 tipos principalmente de máscaras, que van a ser las máscaras anatómicas o las máscaras redondas. Las máscaras anatómicas van a tener como una puntita en donde va a ser colocada la nariz. Y pues en ambas se debe de cubrir solamente nariz y boca. No se deben de cubrir ojos, no se debe cubrir nada más. Entonces aquí tenemos una imagen que nos demuestra cuáles serían el tamaño correcto, tanto en anatómica como en redonda, y cómo se podría ver una máscara demasiado pequeña, anatómica y redonda, cómo se usa una máscara incorrecta por ser demasiado grande, o en este caso al revés. Para nosotros colocar la máscara tenemos 2 técnicas. Realmente no es tan difícil porque vamos a colocar la máscara iniciando por el mentón, la parte inferior, que en este caso sería esta parte de la máscara, y la vamos a llevar como sobre la cara, cubriendo boca y nariz. Entonces aquí es cuando vamos a sostener con un pulgar y el dedo índice formando como esta formita sobre la máscara y rodeándolo haciendo un círculo. Entonces, posterior a esto, vamos a tener 3 dedos libres. Estos 3 dedos libres van a estar, van a tener que ser colocados en el ángulo del hueso de la mandíbula y con estos 3 dedos vamos a poder movilizar lo que sería el mentón y dirigirlo hacia la máscara para que se cree un buen sello. Porque lo necesario y lo importante aquí es este sello hermético y para que en sí la presión que generemos pues sea uniforme. La técnica con 2 manos es la misma, solo que usando pues en sí, ahora sí, las 2 manos, ¿no? Apoyándonos, haciendo el círculo y manteniendo las manos en esta parte para poder hacer una movilización. Ahora, es necesario y es muy importante entender que los pulmones no se deben de insuflar de más,
porque una hiperinsuflación podría causarnos un neumotórax. Entonces, con los recién nacidos mayores a 35 semanas de gestación se va a ajustar un mezclador al 21%. En los menores de 35 semanas se ajusta el mezclador de 21 al 30% y se tiene que fijar el flujómetro a 10 litros sobre minuto. Para nosotros ver cómo está, ver si hay una mejoría con esta ventilación, pues tenemos que hacer una comparación de la saturación de oxígeno productal con los valores objetivos. Y otro punto importante aquí es que uno de los mejores indicadores para ver si la ventilación por presión positiva está dando efectos son los latidos cardíacos. Si nosotros vemos que la frecuencia cardíaca está aumentando, es un indicador positivo de que la ventilación por presión positiva está haciendo su trabajo de alguna forma. Ahora, es importante recordar que, como había mencionado, las respiraciones se deben de dar de 40 a 60 respiraciones por minuto. Y aquí para ayudarnos, pues generalmente el libro mencionaba que podemos decir ventila, 2, 3, ventila, 2, 3. En donde ventila vamos a tener que apretar la mascarilla para que haya la presión de aire y vamos a soltarla en el 2, 3. Y posteriormente, cuando hayamos aplicado la ventilación por presión positiva, pues vamos a hacer evaluaciones. La primera evaluación va a estar dada a los 15 segundos. Como mencionaba, aquí es importante porque tenemos que tener una buena comunicación con el equipo. Entonces, cuando la frecuencia cardíaca esté aumentando, tenemos que prácticamente decirle al equipo que la frecuencia cardíaca está aumentando. A pesar de que esté aumentando, se va a continuar con la ventilación por presión positiva y vamos a recurrir a una segunda evaluación. Cuando la frecuencia no está aumentando, pero el pecho sí se está moviendo, que este es uno de los datos importantes, porque cuando hacemos el uso de la ventilación por presión positiva, se debe pues observar este leve movimiento de subida y bajada en el pecho. En cada respiración, pues tenemos que anunciarlo en sí, que la frecuencia cardíaca no está aumentando, pero que el pecho sí se está moviendo. Tenemos que continuar con la ventilación y hacer una segunda evaluación. Ahora, si no está aumentando y tampoco el pecho se está moviendo, permítame un segundo. Ya, una disculpa. Si no está ni aumentando ni el pecho se está moviendo, tenemos que anunciar que ni la frecuencia cardíaca está aumentando ni el pecho se está moviendo. Tenemos que ver si hay pasos, ver los pasos efectivos, que los vamos a ver más adelante, y en sí podemos ya tener en cuenta el uso del intubar, o sea, usar un tubo endotraqueal o una máscara laringea de ser necesario. Si en este proceso continuamos con la ventilación por presión positiva y pasamos a la siguiente evaluación. La siguiente evaluación es a los 30 segundos. Y esto es bueno cuando ya tenemos por lo menos 100 latidos por minuto o más. Vamos a continuar a pesar de esto con la ventilación por presión positiva de 40 a 60 respiraciones por minuto hasta que se inicie el esfuerzo espontáneo. Cuando estemos entre los 60 a los 99 latidos por minuto, vamos a tener que realizar una reevaluación de la ventilación, que todos nuestros pasos hayan sido correctos a través de los pasos correctivos que ahorita vamos a ver. Y si nuestra frecuencia cardíaca es menos de 60 latidos por minuto, tenemos que reevaluar la ventilación, hacer uso de los pasos correctivos, introducir o ya considerar introducir una vía aérea alterna, y si no hay mejoría, a pesar del oxígeno al 100%, tenemos que tener uso de las compresiones torácicas. Ahora, los pasos correctivos. Los pasos correctivos los podemos aprender o recordar a través de la mnemotecnia de Mr. Sopa, en donde tenemos que evaluar que la mascarilla esté bien ajustada y en caso de que no, tenemos que volver a colocar la mascarilla. Y es bueno considerar el uso de la técnica de 2 manos cuando al principio usamos la técnica de una mano.
tenemos que hacer una reubicación de la vía aérea y tenemos que colocar la cabeza en posición neutral o ligeramente extendida, que es nuestra posición de olfateo. Una vez hechos estos pasos correctivos, pues probamos la ventilación y volvemos a evaluar los movimientos del pecho. Si no hay ni mejoría en ninguna de las dos, pasamos a los siguientes dos pasos, que va a ser la succión en boca y nariz a través de una pera de goma o un catéter de succión en caso de que haya pues algo ahí que succionar. Y vamos a tener que abrir la boca o de la boca abierta. Tenemos que abrir la boca y levantar la mandíbula hacia adelante. Aquí volvemos a probar la ventilación por presión positiva y volvemos a evaluar los movimientos del pecho. Si a pesar de esto no hay una mejoría, pues tenemos que tener una presión, aumentar esta presión, la cual se va a incrementar de 5 a 10 centímetros de agua con un máximo de 40 y volvemos a probar la ventilación por presión positiva y volvemos a evaluar los movimientos del pecho. Ya por último, consideramos la vía aérea alternativa, que sería la colocación de un tubo endotraqueal o una máscara laringea para probar la ventilación por presión positiva, evaluar los movimientos del pecho y en este caso también los sonidos respiratorios. Ahora, hasta ahorita lo que hemos visto es esta parte del esquema y es importante, ¿por qué? Porque esta pequeña parte del esquema se debe de realizar en 1 minuto. Entonces, la primera parte del nacimiento hasta brindar, calentar, mantener la temperatura, posicionar la vía aérea y demás, se debe de realizar en los primeros 30 segundos, mientras que la segunda evaluación y el uso de la ventilación por presión positiva se debe de realizar en otros 30 segundos. Si todo lo anterior no funcionó, recordemos que esto es un diagrama, va hacia abajo. Si algo no funciona, seguimos con el siguiente paso y el siguiente hasta lograr lo que queremos. Si a pesar de todo lo que hemos hecho, la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, primero vamos a verificar que la ventilación por presión positiva esté bien hecha. ¿Cómo? Pues ya los dijo mi compañera, viendo que el pecho sí se insufle, viendo que aumente la frecuencia cardíaca, todos estos aspectos. Si todo esto no funciona, vamos a pasar a usar las vías alternas, que son los tubos endotraqueales o las mascarillas laringeas. Estos son tubos o mascarillas que nos van a dar una ventilación más directa hacia los pulmones. En primer lugar, tenemos los tubos endotraqueales, que dentro de los dos, este es el preferido. Es un tubo delgado que se va a introducir a través de la glotis y pasar las cuerdas bucales hasta llegar a la tráquea, para así dar una ventilación desde el exterior, desde el producto de ventilación positiva hasta la tráquea. Y por otro lado tenemos a la mascarilla laringea, que es una máscara pequeña que está conectada a un tubo de ventilación y que se queda por encima de la glotis creando un sello. ¿Le puedes dar a la siguiente? Primero vamos a ver lo de los... ¿y cuándo vamos a usar esto? Pues como ya les dije, cuando la ventilación por presión positiva no es eficaz, a pesar de hacerlo bien. Cuando la ventilación por presión positiva dura algunos minutos y no hay mejoría. Y se recomienda sobre todo cuando se vayan a realizar compresiones torácicas, que es el siguiente paso a este. Primero vamos a ver el tubo endotraqueal. Y para elegir el tubo endotraqueal tenemos que ver que hay diferentes diámetros. Y vamos a elegir el diámetro de acuerdo a la edad gestacional y o el peso. Si se pueden tener los dos, pues qué mejor. Si el peso del paciente es de menos de 1000 gramos, se va a elegir un tubo de tamaño de diámetro de 2.5 milímetros. Si pesa de 1000 a 2000 gramos, se va a elegir uno de 3 milímetros de diámetro. Y si pesa más de 2000, uno de 3.5 milímetros de diámetro. La siguiente, es importante elegir bien el tubo endotraqueal y su diámetro, ya que un tubo pequeño va a condicionar que aumente la resistencia del aire que pasa por el tubo o que se acumulen secreciones y puedan obstruir el tubo endotraqueal. Asimismo, un tubo demasiado grande para el paciente puede provocar traumatismos en la vía aérea. Este es un tubo endotraqueal. Opcionalmente se puede usar un estilete para mantener rígido el tubo, pero el estilete no debe pasar el orificio lateral, ya que puede provocar laceraciones. Como vemos en la imagen de la derecha, hay como unas líneas, es como si fuera el tubo una regla, va diciendo cuántos centímetros y esto nos sirve para decir, no, pues ya lo introducí, ya lo introduje 9 centímetros, por así decirlo, porque están marcadas ahí. La siguiente, ahora sí.
¿Y cómo vamos a intubar o cómo vamos a introducir el tubo endotraqueal? Primero hay que tener en cuenta que son 10 pasos y que estos se deben realizar en aproximadamente 30 segundos. Primero vamos a utilizar un laringoscopio para iluminar el área que vamos a intubar y ya después vamos a introducir el tubo endotraqueal. Y para preparar el laringoscopio, pues se va a seleccionar la hoja adecuada y se va a conectar al mango. Se prefieren las hojas rectas a las curvas. Se va a usar una hoja del número 1 para recién nacidos a término, una hoja del número 0 para nacidos prematuros y una hoja doble 0 para nacidos prematuros extremadamente. La siguiente, por favor. También nos debemos asegurar que el laringoscopio tenga batería y que la luz esté bien, ya que si tintinea o no prende, pues va a condicionar que haya problemas a la hora de intubar. Hay que tener en cuenta que todos estos pasos no se deben saltar, ya que cada segundo cuenta, pues conforme va avanzando el diagrama, menos posibilidades de sobrevivir del neonato. El segundo paso es preparar el equipo de succión para eliminar secreciones de boca y faringe. Esto con un catéter de aspiración de secreciones o el mismo tubo endotraqueal puede tener un dispositivo de aspiración. Se eliminan las secreciones para que no estorben al momento de intubar. Y la siguiente. El tercer paso es preparar el dispositivo de ventilación por presión positiva y un medidor de dióxido de carbono al alcance, ya que en el futuro lo vamos a conectar al tubo endotraqueal. La siguiente, por favor. El paso número 4 es colocar al recién nacido en posición de olfateo y usar el dedo índice de la mano derecha para abrir la boca y así poder introducir el laringoscopio. Es importante recalcar que los laringoscopios están diseñados para usarse con la mano izquierda, así seas zurdo o diestro. Entonces, con el dedo índice de la mano derecha, lo que vas a hacer es vas a abrir la boca del bebé para introducir el laringoscopio. La siguiente, por favor. El paso número 5 ya es en sí introducir el laringoscopio, como ya les dije, con la mano izquierda hasta pasar la base de la lengua, llegando a la valécula, que es una parte que está inferior a la lengua. La siguiente, por favor. Una vez ya estando ahí, vamos a levantar el laringoscopio en la dirección en la que se apunta el mango, es decir, en la posición de hacia el tórax del bebé, ya que, como dijo mi compañera Marisol al inicio, el que va a llevar la reanimación está en la cabecera del bebé. La siguiente, por favor. Ya una vez que introduzcamos el laringoscopio y prendamos la luz, vamos a ver los puntos de referencia clave para saber si el laringoscopio sí está colocado como debe de ser. En la imagen de la izquierda tienen las estructuras clave, que son la epiglotis, las cuerdas bucales y la glotis. También vamos a poder ver el esófago, pero no es de tanta relevancia. Para visualizar mejor estas estructuras, se le puede pedir a un ayudante que presione los cartílagos cricoides y tiroides para una mejor visualización. Si no vemos estas estructuras a la hora de introducir el laringoscopio, quiere decir que o nos pasamos o nos falta camino y hay que acomodar, pero no acomodemos de una forma brusca, ya que podemos provocar traumatismos en la vía aérea. El paso número 8 es que una vez identificadas estas estructuras, vamos a pasar el tubo endotraqueal eh, entre las cuerdas bucales, entre las dos cuerdas bucales, vamos a pasar este tubo endotraqueal. Estas marcas que ven en la imagen de la derecha, estas tres líneas, entre este espacio es donde deben de quedar las cuerdas, es decir, estas son las cuerdas y aquí está, ¿no? Estas serían las líneas. Eh, Esto es un aproximado, o sea, no es muy confiable estas líneas, pero pues nos pueden ayudar en una situación de emergencia. La siguiente, por favor. El paso número 9 es que aseguremos el tubo endotraqueal y se va a retirar el laringoscopio, ya que el laringoscopio solo fue una herramienta de visualización. También un ayudante va a colocar un detector de dióxido de carbono y va a conectar el dispositivo de ventilación por presión positiva. En la siguiente, ahora sí, por favor. El paso número 10 es corroborar que todo fue colocado exitosamente y si todo fue colocado como debe de ser, va a haber un aumento en la frecuencia cardíaca, va a haber insuflación del pecho y se van a poder escuchar ruidos respiratorios a la auscultación. Si se confirmó que todo estuvo bien hecho, se va a pasar a sujetar el tubo con cinta adhesiva. Y este sería el método de intubación. La siguiente, por favor.
Y ahora la mascarilla laringea. Esta mascarilla laringea se usa si el tubo endotraqueal no puede ser usado, si no está al alcance o si falla. También la mascarilla laringea se prefiere en pacientes que tienen deformidades como por ejemplo en labio, en lengua, en boca o en paladar, ya que es mucho más fácil de usar. El primer paso es sacarlo de su estuche utilizando una técnica higiénica y revisando que no tenga asperezas, ya que estas asperezas al pasar por la vía respiratoria pues podrían lastimarla. También se va a conectar una jeringa al puerto de inflación, como lo vemos en la imagen derecha, y se va a desinflar el manguito inflable, que lo vemos en la imagen de la izquierda hasta arriba. Esto para que se desinfle el mango y que quede como aplanado para que así pueda pasar por la vía aérea. Ya una vez llegando a la vía aérea, pues ya se va a volver a inflar. La siguiente, por favor. El paso número 3 es colocar al recién nacido en posición de olfateo y colocarse en la cabecera de este para poder realizar el procedimiento. El paso número 4 es introducir la máscara de laringe como tal. Puedes usar la mano izquierda o derecha, esto no importa. La máscara laringe se va a introducir pegándola hacia el paladar del bebé y deslizándola hasta que haya resistencia. La siguiente, por favor. Una vez que notemos la resistencia, se va a conectar la jeringa y se va a empezar a inflar este manguito inflable para lograr un sello en la glotis. Algo importante es que no debemos inflar más de lo que dice el fabricante en el empaque y más o menos en promedio se ha demostrado una inflación máxima de 5 mililitros de aire. La siguiente. Una vez ya introducida la mascarilla laringea, se va a conectar un detector igualmente de CO2 y un dispositivo de ventilación por presión positiva. Y vamos a confirmar que todo esté bien hecho. Igualmente, con el detector de CO2, pues al momento de exhalar, el detector de CO2 va a detectar este CO2 y pues va a marcar algo. También se van a escuchar los ruidos respiratorios a la auscultación y se va a ver la insuflación del pecho. La siguiente, por favor. Y bueno, pues por último, pues se sujetaría con cinta adhesiva. Pasamos al siguiente apartado del diagrama, es decir, si las vías alternativas no funcionaron, es decir, si la intubación o las mascarillas laringeas fallaron y la frecuencia cardíaca sigue menor a 60 latidos por minuto, a pesar de haber hecho todo bien, se va a pasar a realizar las compresiones torácicas. Es importante aclarar que las compresiones torácicas no van solas, van coordinadas con un dispositivo de ventilación por presión positiva y se va a aumentar la oxigenación al 100%. Las compresiones torácicas, ¿por qué aquí, no? La función cardíaca pues va a estar deprimida. Llevamos mucho tiempo o muchos pasos de que el bebé está pobre en oxígeno, es decir, la sangre arterial pues no lleva casi oxígeno. Y el corazón, pues recordemos que también necesita oxígeno, ¿no? Es un músculo. Entonces las arterias coronarias están recibiendo sangre con mínimo oxígeno. Esto está haciendo que la bomba cardíaca esté deprimida. Lo que hacemos con las compresiones torácicas es simular el funcionamiento de la bomba cardíaca. Cuando presionamos el corazón, hacemos un movimiento manual de eyección, es decir, sacamos la sangre que está dentro del corazón y cuando descomprimimos, hacemos que el corazón se llene de sangre, es decir, simulamos lo que haría el corazón. Ahora, ¿dónde y cómo realizo estas compresiones? Se va a colocar de nuevo en la cabecera del bebé y con los dedos pulgares juntos, así, juntos o uno sobre otro, se van a realizar en el área de compresión. Esta área de compresión es suprasifoidea o en el tercio inferior del esternón. También se puede trazar una línea de pezón a pezón y hacer un triángulo con el sifoides y en esa área se va a comprimir. También hay que tener mucho cuidado de no comprimir las costillas o el sifoides, ya que se podrían fracturar y causar un neumotórax, por ejemplo, o un derrame pleural y complicar aún más la situación del paciente. La siguiente, por favor. Aquí vemos la manera correcta de realizar las compresiones, no la anterior. Vamos a colocar los dedos así y vamos a colocarlos en el área de compresión. Con los dedos restantes vamos a rodear el tórax del bebé sin tocar dedo con dedo, es decir, no hacer esto, sino tener un espacio. Y lo que vamos a realizar es comprimir con nuestros pulgares, es decir, hacer esto, comprimir así.
La siguiente, por favor. ¿Pero cuánto de profundidad puedo comprimir? Pues es 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax del paciente. Es decir, si el diámetro anteroposterior del paciente mide 15 centímetros, lo que vamos a hacer es comprimir 5 centímetros de profundidad aproximadamente. La siguiente, por favor. Y pues no se hacen compresiones hacia lo loco, o sea, tienen una coordinación y más que se van a coordinar con la ventilación. Se van a proporcionar tres compresiones torácicas y una ventilación por cada 2 segundos. El objetivo es que proporcionemos 90 compresiones y 30 ventilaciones en 1 minuto. Y para eso se usa esta frasecita que está aquí. Es que vamos a hacer y 1 y 2. Al momento de decir un número, vamos a comprimir. Soltamos al decir y. Volvemos a comprimir cuando decimos 2, por ejemplo. Soltamos el y. 3 y ventilación. Ahí ventila, decimos y volvemos a comprimir. Y así se tiene que coordinar de esta manera. Es muy importante que se coordine, ya que nosotros vamos a simular el funcionamiento de la bomba cardíaca y la ventilación va a ser el funcionamiento de los pulmones. Así vamos a ventilar sangre y la vamos a movilizar mediante las compresiones. Pero esto también puede fallar, las compresiones. Si las compresiones fallan, lo que se va a utilizar son medicamentos, principalmente la adrenalina. Si la ventilación por presión positiva acompañada de las compresiones torácicas no funcionaron para nada, se pasa a utilizar la adrenalina. La siguiente, por favor. Pero ya pasando a utilizar los medicamentos, vamos a considerar si hay hipovolemia. Por alguna razón de que hubo un sangrado, un desprendimiento de placenta, prolapso del cordón, cualquiera de estos aspectos que haya podido ocurrir que nos puede provocar un shock hipovolémico. Para la adrenalina está en una presentación de 0.1 miligramos sobre mililitro. Se puede introducir de manera intravenosa o intraósea y también de manera endotraqueal, pero es menos eficaz. La endotraqueal solo se utiliza cuando introducimos endotraquealmente, pero al mismo tiempo estamos ya preparando un catéter venoso umbilical para introducirla intravenosamente o una aguja intraósea, es decir, que nos da tiempo para actuar. Las dosis de la intravenosa es de 0.1 a 0.3 mililitros sobre kilogramo. Y una vez que administramos intravenosa o intraóseamente, debemos de dar un lavado con solución salina al 0.5 a 1 mililitro. Si lo hacemos endotraquealmente, una vez administrado endotraquealmente, tenemos que dar una carga seguida de ventilación para que adrenalina se distribuya por los pulmones. La siguiente. Si sí sospechamos de que hay un shock hipovolémico por todo lo que les dije, vamos a utilizar expansores de volumen. Pero si no sospechamos de esto, no, porque podemos causar hipovolemia y aún más complicar al paciente. Como expansores de volumen podemos utilizar al cloruro de sodio al 0.9% o un paquete de glóbulos rojos. Se va a dar una dosis de 10 mililitros sobre kilogramo y se pueden administrar, si no mejora, 10 mililitros sobre kilogramo adicionales. También es importante aclarar que la adrenalina se puede seguir utilizando, es decir, damos una descarga y 3 a 5 minutos después volvemos a dar otra descarga si es que queremos. La siguiente, por favor. Como último, si todo esto no falla, por desgracia, el diagrama no te da el éxito como tal, o sea, puedes o no tener éxito. El reanimador tiene la opción en 10 minutos de poder seguir o ya no poder seguir, es decir, dar pues la muerte fetal como tal. Se puede mantener la frecuencia cardíaca a los 10 minutos, pero es casi improbable que el recién nacido sobreviva. Así que el reanimador tiene la opción de poder seguir todo el tiempo que él quiera con las medidas que considere o ya no continuar. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y sería todo de nuestra parte. Si tienen alguna duda, pues para aclararse. Bueno, pues es un tema muy extenso. Bueno, creo que ya aclaró tu compañero, las compresiones son 3 a 1 por un ciclo de 1 minuto. Se va a estar haciendo revaluaciones constantemente durante la reanimación.
Cuando tienes más de 60 latidos de frecuencia cardíaca, ya suspendes las compresiones y sigues con pura ventilación. Y obviamente es un paciente que no lo vas a extubar y lo vas a mandar a observación. Es un paciente que tienes que mandar a terapia y hacer el protocolo de que si fue efectivamente algo agudo o algo concomitante, como puede ser alguna malformación. Y en malformaciones muy graves, pues es cuando se determina no dar reanimación. Que es una situación bastante difícil de tomar la decisión. También terminar de dar la reanimación de 10 minutos es algo muy difícil. Está establecido, pero hacerlo ya es otra cosa. Entonces, pues en la práctica van a ver que llegan estos pacientes severamente asfixiados que terminan falleciendo en cuestión de días o semanas, o los que logran salir de las unidades van a tener secuelas neurológicas muy importantes y terminan falleciendo poco después. No sé si tengan alguna pregunta. Creo que no, doctora, quedó bastante claro el tema.